Ok. Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de su programa Comentando las Escrituras. Primero que nada, con una disculpa por la semana anterior, debido a fallas técnicas, pues no pudimos transmitir, pero bueno, hoy estamos aquí con ustedes, esperando que seamos bendecidos todos y que podamos tener la ayuda de nuestro Dios en este momento para estudiar un poquito de las Sagradas Escrituras. Como cada lunes, también le damos la bienvenida a nuestro hermano Francisco Rada, que está con nosotros en este día también para continuar con este programa. Hermano, Dios te bendiga y bienvenido al programa. Gracias, hermano Jesús Conrado, y gracias a todos nuestros hermanos que se toman el tiempo para estar con nosotros. Deseamos que Dios siga bendiciendo sus vidas y que nos sigan acompañando. Hoy tenemos un tema muy interesante y que el apóstol Pablo empieza diciendo que da gracias a Dios por lo que ahora vamos a empezar a estudiar respecto a el haber sido escogidos para salvación. Así es que quédese con nosotros y compártanos sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios respecto a esta clase, y al mismo tiempo comparta esta clase con otras personas para que también puedan ser favorecidos con lo que hoy podamos comentar en cuanto a la palabra de Dios. Bueno, en este día pues escogimos un tema que es bastante interesante, como decía nuestro hermano Paco, y que tiene como título Escogidos para Salvación. Y está tomado principalmente de la carta de Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, la segunda carta, verso 13 al verso 14. Lo voy a leer, lo voy a leer para que tengamos la base bíblica. Y luego, bueno, empezaremos a platicar un poquito acerca de, en realidad, cuál es la idea y el significado especialmente de esta frase que Pablo usa aquí de escogidos para salvación. Dice la escritura, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios, note, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que un buen punto por el que podemos empezar, hermano, es comentando acerca de esa idea de ser escogidos por Dios. ¿Qué es lo que entendemos cuando escuchamos esa frase, no? Esto nos puede llevar a pensar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien podría tener la idea que si alguien no ha obedecido el Evangelio, es porque tal vez no ha sido escogido por Dios. Es decir, si alguien ha escuchado el Evangelio y no ha podido dar el paso, ¿verdad?, de ser bautizado para el perdón de sus pecados y venir a ser parte de la iglesia, alguien puede tener la idea, bueno, es que no me nace hacerlo porque yo tal vez no he sido escogido por Dios para la salvación. Este, ¿Será esto correcto? ¿No será? Alguien puede tener esa idea, pero es exactamente lo que el apóstol quiere dar a entender aquí. Bueno, es cierto, hermano. Hay varias opiniones respecto a este concepto de ser escogidos para salvación. Algunos asumen que quienes ya han obedecido el Evangelio es porque ya estaban escogidos para salvación, por eso es que tomaron la decisión. Por el otro lado, hay quienes piensan que después de haber estado escuchando la palabra y presentado el Evangelio de diferentes maneras para mejor entendimiento de la persona y no tomar la decisión, algunos asumen es que, bueno, es que Dios no lo ha escogido, no es una persona escogida para salvación. Y podríamos pensar entonces también en cuanto al amor de Dios. Alguien podría pensar que Dios no lo ama tan como ama a otros porque pues no me ha escogido para salvación. Yo soy de los que Dios escogió para que se perdieran. Hay quienes tienen esas ideas, sin embargo, no debiéramos de pensar así, porque no es el mensaje que el apóstol Pablo le está dando a nuestros hermanos en Tesalónica. Empieza diciendo que él da gracias a Dios de que Dios los haya escogido para salvación. Y empieza con el versículo 13, estamos en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo lo contrasta con lo que dijo en el versículo 10 al versículo 12 de este mismo capítulo, hablando de personas que se pierden. Y se pierden no porque Dios los haya escogido para perderse. Y luego en el versículo 13, Pablo habla de los que Dios ha escogido para salvarse, sino se pierden en el versículo 10 al 12 por una razón que el apóstol Pablo explica ahí.
y se salvan o son escogidos para salvación, según el mismo apóstol Pablo trae su pensamiento en el versículo 13 al versículo 14, ¿no? Dios llamó y los tesalonicenses obedecieron el evangelio, hermano. Y esa es la diferencia entre ser escogidos para salvación y como el apóstol Pablo lo presenta aquí. No tiene que ver con una decisión arbitraria de Dios de ser exclusivo al escoger determinadas personas para salvarse y a otro grupo de personas para perderse. En ninguna manera encontramos eso reflejado en las Sagradas Escrituras, sino el hecho de que Pablo diga que Dios los escogió para salvación es por la decisión personal que ellos tomaron al obedecer el Evangelio. Cuando Pablo llegó a Tesalónica en Hechos capítulo 17, al versículos 4 al 5, dice la palabra que cuando Pablo les predicó a Cristo, ellos creyeron, en contraste con aquellos que se levantaron contra el apóstol Pablo y su equipo de trabajo y los hicieron que salieran muy apuradamente de Tesalónica. Entonces, hay dos formas de responder al evangelio. Hay quienes creen a la palabra y obedecen, entonces a ellos son a los que Dios les llama escogidos para salvación. Hay quienes oyen el evangelio y lo rechazan, es a quienes Dios les identifica en la Biblia que están en el camino de la condenación. Entonces, eso es básicamente, podríamos decirlo. Ya alguien podría tener la idea, hermano, apoyado en otros textos como Efesios capítulo 1, versículo 4, cuando dice el texto que de las bendiciones que el apóstol Pablo dice que tenemos en Cristo, y el verso 4 dice que Dios nos escogió desde la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Alguien asume, bueno, Dios nos escogió desde antes, Dios ya había dicho quién se iba a salvar y Dios ya había dicho quién se iba a perder. Bueno, no está diciendo eso, no es eso la idea que el apóstol Pablo está presentando o que el Espíritu Santo está presentando en este texto. Ya. Entonces, ¿qué es exactamente lo que Pablo quiere decir aquí? Eso sería lo interesante. Y creo que el mismo capítulo 2 verso 13 nos da algunas respuestas. Pero, ¿de dónde sale la idea esa de que Dios escoge a personas, verdad? Bueno, creo que muchas veces las ideas provienen de algunos eventos, especialmente del Antiguo Testamento y también algunos del Nuevo Testamento, donde Dios escogió a ciertas personas para determinadas tareas, ¿verdad? Que él quería que llevaran a cabo en su plan de redimir al hombre, ¿sí? Así podemos, por ejemplo, hablar de Abraham siendo escogido por Dios, ¿verdad? Pero Abraham fue escogido por Dios para que de él naciera Isaac y de él pudiera después nacer Jacob y así sucesivamente formar toda la nación de Israel. Es cierto que Abraham fue un hombre de fe, es cierto que Abraham fue un hombre que se convirtió en amigo de Dios, es cierto que Abraham fue un hombre obediente a Dios, es cierto que Abraham fue un hombre de Dios 100%, inclusive se le menciona como profeta en el Antiguo Testamento, pero no fue escogido Abraham para ser salvo, fue escogido para llevar a cabo un trabajo, una misión. Esa elección no tiene nada que ver con la salvación. Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, con Jeremías, ¿verdad? Jeremías también fue escogido por Dios y Jeremías capítulo 1 nos dice que fue desde que antes de que él fuera formado en el vientre de su mamá. Entonces, otra vez, ¿para qué fue escogido Jeremías? Bueno, para que fuera profeta para las naciones. Yo te di por profeta a las naciones, le dice Dios ahí en el capítulo 1 a Jeremías. Entonces, él, Dios lo escogió para una tarea especial, pero aún así Jeremías tenía que obedecer el llamado de Dios para llevar a cabo ese trabajo de ser profeta. El libre albedrío de Jeremías no fue afectado, como no fue afectado tampoco el libre albedrío de Abraham. Jeremías todavía está argumentando contra Dios y le dice, no puedo hacer esto porque yo soy niño. Y entonces Dios le dice, no digas que eres niño porque tú vas a hacer lo que yo diga, ¿verdad? Y lo que yo quiera que hable, tú vas a hablar. Y Dios lo capacita en el resto del capítulo, ¿no? Entonces, otra vez, no se trata de una elección para la salvación del alma de Jeremías, sino de una elección para que él llevara a cabo
un trabajo. Entonces creo que muchas veces lo mismo podríamos hablar de Moisés y de muchos otros, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero muchas veces creo que nos confundimos en esa parte, hermano, porque tenemos esos ejemplos de Dios escogiendo personas para determinadas tareas, pero no tenía nada esto que ver con la salvación. Estaba relacionado más bien con una acción específica que ellos tenían que llevar a cabo, ¿no? En cuanto a la salvación, tú ahorita lo mencionabas, ¿no? En cuanto a la salvación, tiene que ver con la obediencia al Evangelio de Cristo o con el rechazo al Evangelio de Cristo. Creo que eso es básicamente. Y lo que está hablando aquí Pablo en segundo de los Tesalonicenses, ahorita lo vamos a ver, es que él dice aquí cómo es que ellos llegaron a ser escogidos de Dios, ¿verdad? Ujú. Es correcto. Qué bueno que lo presentaste de esa manera, porque así es como la Biblia lo está diciendo. Hay quienes Dios ha escogido para un trabajo específico, y ya lo mencionaste Abraham en Génesis 12. Pienso en Jacob también, hermano. Pienso en Jacob, que Dios lo eligió para ser el padre de la nación donde habría de venir Cristo. Y pienso en el pueblo de Israel, que en Deuteronomio, bueno, en Jacob hay un texto que muchas personas usan para tratar de hablar en cuanto a el que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, o antes de que hayamos hecho bien o mal, y lo aplican a la salvación, pero no tiene que ver con eso. En Romanos capítulo 9, en el versículo 10 en adelante, cuando dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Está hablando de Jacob. Dios hizo una selección entre los hijos de Isaac para que fueran el padre de la nación de Israel. Y el primero que nació, aunque eran gemelos, el primero que nació fue Saúl, pero Dios eligió que fuera Jacob. ¿Para qué? Para el trabajo que Dios le había encomendado. No tenía nada, no tiene que ver nada con la salvación. Pablo lo aplica, este principio, esta enseñanza, a efectos de la salvación, que Dios elige cómo salvar, no quién se salva. Hermano, es decir, no habla, no habla de personas, sino de tipos de personas. Tipos de personas. Y el tipo de persona no tiene que ver con el color, no tiene que ver con la nacionalidad, no tiene que ver con el idioma, sino tiene que ver con la recepción que le hagan al evangelio. Los que obedezcan las demandas del evangelio, los que crean en Jesucristo. Estos son los que reciben la salvación. En cuanto a que Dios no hace acepción de personas respecto a la salvación, Pedro lo entendió cuando llegó a casa de Cornelio, y les está predicando, llega y después oye lo que Cornelio tiene que decirle. Pedro en el capítulo 10, versos 34 en adelante dice, ahora entiendo que Dios, o ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación y lengua se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, Pedro está entendiendo que si por cientos de años ellos se habían considerado como nación exclusiva de Dios, ahora entiende que Dios se complace de toda nación, de toda lengua, pero específicamente de quienes en toda nación y en toda lengua, de los que le temen y los que hacen su voluntad. Y en ese momento Cornelio obedece a la palabra de Dios con toda su casa. Entonces, Dios no hace excepción de personas. En cuanto a la salvación, Dios tiene disposición de salvar a todos. Ya hemos repetido 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que para Dios es bueno y agradable que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Ya hemos leído 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo podríamos juntar esos dos textos, hermano Jesús? Solamente esos dos textos, sin contar otros muchos más, que Dios en positivo quiere que todo el mundo sea salvo, en negativo Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Cómo podríamos juntar esos dos textos y seguir pensando que hay determinadas personas escogidas para salvarse, y por el otro lado hay otras que Dios de antemano arbitrariamente
sin permitirnos ejecutar nuestra libre albedrío para decidir si obedecemos o no el Evangelio, que Dios haya elegido para perderse. O sea, no cabe en el pensamiento, en el carácter de Dios, en los planes de Dios, en los textos que encontramos respecto al deseo de Dios de que todo el mundo es salvo y el sacrificio de Cristo para salvar a todo el mundo, ¿no? En Juan 3:16. Así es. Entonces, sería irreconciliable realmente esos dos textos con esa idea, ¿no? No hay manera de que puedan permanecer juntos las dos ideas, ¿no? Entonces, eh, si nosotros vamos al texto, por ejemplo, aquí de Segunda de Tesalonicenses, que es el que nos ocupa, y dice el apóstol Pablo que él da gracias a Dios, ¿verdad? Respecto a ellos, los hermanos de Tesalónica. Dice de que Dios los haya escogido, dice, desde el principio para salvación. ¿Ok? ¿Qué es lo que está Pablo en realidad diciendo aquí? Y aquí podemos entrar ya directamente las razones que da Pablo aquí para ser elegidos. Pero analicemos primero tantito el contexto, ¿no? Tú ahorita hablabas de la palabra pero, ¿verdad? Y es importante la palabra pero porque está poniendo aquí en contraste, ¿verdad? Lo que pasó con los tesalonicenses y lo que pasó con otras personas de Tesalónica que no obedecieron la verdad. Y Pablo viene tocando este tema desde el capítulo 1. En el capítulo 1, por ejemplo, Pablo habla de aquellos que fueron dignos del llamamiento, en el verso 11, cuando dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, otra vez, los mismos a los que les está diciendo acá que Dios los había elegido, dice, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Bueno, Pablo quería que ellos delante de Dios aparecieran como personas dignas de ese llamamiento que habían recibido de parte de Dios. ¿Por qué dijo eso? Bueno, porque antes había hablado de cómo Dios tiene preparado un día para recompensar a los cristianos, a los que fueron atribulados, y también para castigar a todos aquellos que no obedecieron el Evangelio. Entonces ya aquí de entrada vemos que se hace una diferencia entre aquellos que obedecieron el Evangelio y aquellos que no lo obedecieron. Y aquellos que no lo obedecieron, dice el verso 8, que van a ser tomados en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay un día que está preparado para que Dios pague con eso, va a dar una retribución. Llama de fuego tiene que ver aquí con un juicio de Dios, un castigo de Dios a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. ¿Sí? Al mismo tiempo que en el verso eh, también 5 dice que esto es demostración del justo juicio de Dios. También habla de que nosotros vamos a ser recompensados cuando Jesucristo sea manifestado desde el cielo. Así que, por lo tanto, dice Pablo en el verso 11, oramos para que ustedes vivan como es digno de ese llamamiento y no vayan a perder lo que ya tienen en sus manos. Luego en el capítulo 2, Pablo habla acerca de que no se muevan con respecto a lo que ellos han aprendido con respecto a la segunda venida del Señor, porque dice, hay quienes se están moviendo de ahí, pero no va a pasar sin que antes pase esto, y habla del hombre de perdición, del hijo de pecado, etcétera. Pero cuando llega al verso 10, otra vez hace esa comparación, dice que aquí hay unos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, por eso ahora en el verso 13 dice, pero nosotros, es decir, en contraste con esos que no recibieron el amor para ser salvos, nosotros, dice, damos gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, dice, de que Dios los haya escogido desde el principio. Ahora la pregunta es, ¿cómo los escogió? ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿cómo nos escogió? Ya decías tú ahorita una gran verdad. Dios lo hizo desde el principio, y este principio tiene que ver inclusive con antes de la fundación del mundo, ¿verdad? De acuerdo a 1 Pedro 1, 18 y 19 y 20. Pero, ¿cómo lo hizo Dios? Ya tú dijiste ahorita, no es por nombre, ¿verdad? No es por personas en particular, sino lo que Dios escogió desde el principio es a un determinado tipo de individuos.
¿verdad? Ese es el principio. Pero cuando analizamos el texto, vamos a ver que hay dos cosas que se dicen aquí. Dios los escogió desde el principio para salvación, pero aquí hay una palabra importante, mediante. Y hay dos cosas que dice aquí Pablo que fueron necesarias. Primero, la santificación por el Espíritu y segundo, la fe en la verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Eso es lo importante aquí. Sí, y bueno, está ahí interviene la parte divina y la parte humana en esto que estás diciendo. El mediante es a través de o por medio de, y el apóstol Pablo nos va a decir que Dios nos escogió para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Por el Espíritu está en mayúsculas, se refiere entonces al Espíritu Santo. Ya el apóstol Pedro diría haría una expresión parecida en la primera de Pedro capítulo 1 verso 2 para ser santificados por el Espíritu Santo. Y bueno, la pregunta es, bueno, el apóstol Pablo no dice cómo es que el Espíritu Santo nos santifica. Alguien también podría pensar que se trata de algo extraordinario que el Espíritu Santo directamente hace en la vida de nosotros. Bueno, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo opera por medio de su espada, que es la palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, verso 17. El Espíritu opera por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra y palabras que armonizan con las que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en su oración al Padre, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Entonces, somos santificados a través de la palabra de Dios. Somos santificados a través de la palabra de Dios. Y esta santificación tiene, hay dos momentos en cómo el Espíritu Santo a través de la palabra nos santifica. Nos santifica antes de obedecer el Evangelio. Bueno, nos santifica por medio del Evangelio, de la palabra que oímos cuando obedecemos el Evangelio, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Nos santifica en el sentido que nos aparta para un servicio a Dios. Pero después nos sigue santificando por medio de la misma palabra en cuanto a que nos sigue apartando de las contaminaciones del mundo, nos sigue apartando de esa relación que en un tiempo tuvimos con el mundo y sus prácticas pecaminosas. Y eso lo podemos leer en un ejemplo, tal vez aquí en Tesalonicenses, no, aunque en el Tesalonicenses lo enseña en el capítulo 4, en el primer Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, cuando dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. Y en primera los Corintios, capítulo 1, versículo 2, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto y le dice así, a los santificados en Cristo Jesús, santificados. Y luego dice, llamados a ser santos. Son santificados cuando obedecen el Evangelio, son apartados, en el sentido de que son apartados de las contaminaciones del mundo, pero llamados a ser santos en el sentido de que deben seguir apartándose, deben seguir cambiando. Entonces, esa es la parte de Dios que hace que la parte divina, que por medio del Espíritu Santo somos santificados por medio de la palabra, por medio de la palabra. No es un esfuerzo humano que nosotros hacemos. Eso no significa que no tenemos una participación. Cuando dice la segunda parte, santificados por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, y la fe en la verdad. Bueno, esa fe, ¿quién la debe tener? Dios, ¿no? Dios no necesita tener fe, o sea, nosotros. Es una fe que nosotros debemos tener a la verdad. ¿Cuál verdad? Esa verdad que nos santifica. Esa verdad de la palabra de Dios que nos santifica. Tú estabas haciendo una comparación con lo que dice en el versículo 10 y versículo 12, hermano, de este mismo segundo de Tesalonicenses 2. ¿Por qué se pierden en el versículo 10? ¿Por qué se pierden? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Se perdieron porque Dios los eligió para perderse? No, porque ellos tomaron una decisión de no tener amor por la verdad para ser salvos. ¿Cuál fue el resultado? En el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad.
Otra vez, lo que empezamos diciendo, el perderse y el salvarse no es una decisión arbitraria de Dios, sin tomar en cuenta nuestra libre decisión para elegir qué queremos, sino es una decisión que nosotros decidimos tomar y que por causa de esa decisión tomada, Dios simplemente nos aplica lo que tú dijiste ya en el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. O sea, si no obedeces el evangelio, pues recibes pena de eterna perdición. Pero porque Dios quiso, no, porque nosotros decidimos no tener amor por la verdad o no creer la verdad para ser salvos. En el contraste, los tesalonicenses, ellos permitieron ser santificados por el Espíritu Santo porque tuvieron amor y tuvieron fe por la verdad. Esa es la manera en cómo es que venimos a ser escogidos para salvación. Ya. Y mucha gente se confunde en esta parte, hermano, especialmente cuando leen este, en el verso 13 que es mediante la santificación por el Espíritu. Inmediatamente se imaginan que Dios llevó a cabo esa elección incondicionalmente, ¿verdad? Incondicionalmente, en contra inclusive del libre albedrío del hombre o de la libre decisión del hombre. Y Dios llevó a cabo eso mediante una acción directa del Espíritu Santo. Pero, bueno, no es así realmente como enseña las Escrituras. Jesús, por ejemplo, cuando prometió, hermano, que iba a mandar el Espíritu Santo, Jesús dijo que una de las cosas que el Espíritu Santo haría, además de recordarle las cosas que Jesús le había enseñado a los apóstoles y también enseñarles toda la verdad, es que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace esto? Y definitivamente que no es de manera milagrosa. ¿Por qué? Bueno, si pensamos en los pasajes que leíamos, mira, los próximos 10 minutos vamos a ir a seguir este, con este tema y vamos a tratar de ir viendo las últimas cosas, pero si pensamos nosotros en que el, eh, el Espíritu Santo va a hacer esto, y si pensamos en lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 de que Dios desea que todos los hombres sean salvos, entonces pues todo el mundo seríamos salvos, ¿no? Porque si el deseo de Dios es que todos seamos salvos, entonces el Espíritu Santo trabajaría directamente en el corazón de la persona y todo el mundo sería salvo sin problema. Pero no es así. Cuando nosotros recorremos todos los ejemplos bíblicos que tenemos en el Nuevo Testamento con respecto a la obediencia al Evangelio, vamos a ver que nunca el Espíritu Santo trabajó así. Es más bien, las personas oyeron la palabra que se predicó por medio de alguien. Pedro fue enviado a la casa de Cornelio. Felipe fue mandado a ir y predicarle al etíope eunuco. Felipe fue a predicar a Samaria. Entonces, cuando nosotros vemos que alguien obedece el evangelio es porque previamente oyeron la predicación del evangelio. Entonces, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo, esto está en Juan capítulo 16, verso 8, él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, era a través de la predicación de la palabra. Porque tú dijiste ahorita, citando Pablo en Efesios 6, 17, la espada que tiene el Espíritu es la palabra de Dios. Entonces, mediante la santificación del Espíritu, significa eso, es el trabajo que el Espíritu Santo hace, hermanos, a través de la predicación de la palabra en el corazón de la persona para que la persona se convenza de pecado, de lo que es justo y del juicio que Dios traerá. Y como resultado, la persona viene a obedecer a Dios. Ahora, cuando dice, y mediante la fe en la verdad, bueno, Dios desea que tengamos fe. Esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio de Cristo. Tenemos que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Tenemos que creer que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que creer que Dios desea llevarnos al cielo. Tenemos que creer que necesitamos confesar que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y tenemos que creer que necesitamos ser bautizados para el perdón de nuestros pecados. Cuando pasa eso, entonces estamos teniendo esa fe que se necesita para venir a ser elegidos de Dios. Estos de aquí fueron elegidos, ¿sí? Desde el principio para salvación, pero no por nombre, ¿sí? No por individuos, sino por el tipo de personas. ¿Quiénes serían estas personas? Las que permitirían que el Espíritu Santo los apartara, ¿sí? Los santificara, ¿sí? Y los que creyeran en esa verdad predicada a través
del Evangelio de Cristo. Siempre los que vinieron a obedecer fue porque tuvieron fe, ¿verdad? Entonces, mediante la fe tiene que ver con eso, ¿verdad? Es cierto, y en el verso 14, hermano, Ujú. viendo segunda a los Tesalonicenses 2, el verso 14 dice, a lo cual os llamó, a lo cual se refiere a esa santificación para ser salvos, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Y también nos dice cuál es el propósito de Dios para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es otro concepto también interesante, y más que interesante, hermoso y digno de tomar en cuenta y de interesarnos por tenerlo y disfrutarlo. Pero dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. Otra vez, como tú dijiste ahorita, Dios nos llama, no es por medio de algo que sea extraordinario o algo que uno no pueda resistir esa gracia irresistible, sino que Dios llama a todo mundo, Dios llama mediante el Evangelio. Jesucristo, después de resucitado, mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. Y nota otra vez que no hay una exclusividad de individuos, sino que es a toda criatura. Pero ya después dice, el que creyere, de todos los que se les predica, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Entonces, el plan de Dios es que todo el mundo sea salvo. Y por eso el Evangelio es un Evangelio que el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación a todo. Y dice quién, ¿verdad? A todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, que Dios, en aquel tiempo el mundo se dividía en dos tipos, en dos razas, ¿no? Los judíos y los gentiles. Bueno, para judíos y gentiles, es decir, para todo el mundo, el evangelio es poder de Dios para salvarlos. ¿Qué tienen que hacer? Lo que estamos leyendo en el versículo 13, creer en ese mensaje, creer en quien se predica, cuando se predica ese mensaje, de quien se habla, y creer lo que se tiene que hacer para recibir esa salvación. Quien se somete a esas demandas, quien cree esa verdad y se somete a esas demandas, recibe la salvación. Y recibe, está siendo llamado por Dios y acepta ese llamado. Cuando dice a lo cual los llamó, preguntaríamos nosotros, ¿cuándo llamó Dios a los tesalonicenses? Bueno, Pablo dice mediante nuestro evangelio, o sea, cuando Pablo llegó a Tesalónica y les presentó la palabra de Dios, les habló de Cristo y ellos creyeron ese mensaje. Bueno, Dios les llamó, ellos recibieron, aceptaron el llamado y recibieron la salvación que Dios les ofrece. Otros también les llamó, pero se resistieron y no recibieron la salvación que Dios quiere darles. Entonces, en ese sentido es que nosotros decidimos perdernos o salvarnos. Y el Evangelio es para salvación si lo obedecemos y es para condenación si lo rechazamos. Tú ya lo dijiste y lo dijiste muy bien ahorita en 2 Tesalonicenses capítulo 1 en el versículo 8. Van a recibir pena de eterna perdición los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá la Escritura nos dice que nos llamó mediante el Evangelio. Ellos obedecieron el Evangelio y no se pierden, sino se salvan. Entonces, creo que es muy, muy claro cuando nosotros venimos leyendo lo que el apóstol Pablo viene escribiendo a nuestros hermanos en Tesalónica, y no debe prestarse a confusión. Muy bien, bueno, como conclusión, hermano, como conclusión, yo creo que una buena pregunta que surge aquí es: ¿qué es primero? ¿La elección o el llamamiento? Bueno, como lo encontramos en las escrituras, es que lo primero es el llamamiento. Cuando uno es llamado por el evangelio, entonces las personas, como tú decías ahorita, decidimos sí o no. Cuando yo decido que sí, entonces vengo a ser parte de esos elegidos de Dios desde el principio. Y esto concuerda perfectamente con el resto de enseñanzas respecto a la salvación que tenemos en las escrituras. Concuerda correctamente con
el mandamiento de la gran comisión: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Concuerda perfectamente con que, ¿cómo permaneceremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Concuerda perfectamente con el deseo de Dios de que todo mundo sea salvo. Eh, este, 1 Timoteo capítulo 2, ¿verdad? Verso 1 en adelante. Concuerda perfectamente con segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando usted y yo oímos el evangelio, estamos llamados a ese arrepentimiento, pero si no procedemos al arrepentimiento, entonces vamos a perecer. Entonces, cuando el evangelio se predica, el hombre tiene la opción de obedecer ese evangelio, ¿sí? O tiene la opción de no obedecerlo. Si lo obedece, entonces es un elegido de Dios. Viene a ser del tipo de personas elegidos por Dios. Así que bueno, muchas gracias, hermano Paco, por la intervención en este tema. Creo que podrían haber quedado muchas cosas por decir, pero bueno, tal vez más adelante las podamos ir tocando en algunos otros programas. De antemano, les agradecemos el que hayan estado con nosotros este día, y les invitamos nuevamente a compartir estos mensajes de la palabra de Dios, y Dios mediante, próximo lunes, los esperamos, y estén al pendiente de las transmisiones y algunas otras cosas que empezaremos a compartir a través de esta página de Comentando las Escrituras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hermano Paco. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Excelente día para todos. Dios les bendiga.